Queridos amigos y amigas, es un privilegio para nosotros estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Abierto. Deben saber que siempre es una alegría y es de gran bendición para nosotros sus comentarios, sus preguntas, sus saludos a través de los canales que tú estés escuchando. Si estás escuchando a través de la Radio Nuevo Tiempo, te invitamos a que te pongas en contacto con la radio. Si estás mirándolo por el Facebook, puedes escribirnos un comentario, hacer tu pedido de oración. Siempre estaremos gustosos, felices y contentos de leer tus comentarios, de orar por ti. Gracias por ser parte de Diálogo Abierto. Estamos entrando a un episodio muy especial porque hablaremos de la adoración en la educación. Pero antes queremos saludar a algunos de nuestros amigos. Vamos a saludar a Juan José Barragán. Él nos escribe desde Puerto Natales en Chile y nos manda saludos, nos dice gracias por sus aportes, bendiciones para el programa. Así que gracias Juan José por ser parte de Diálogo Abierto. Comparte el programa con tus familiares, con otros amigos. Escuchar la palabra de Dios siempre le hace bien al ser humano. Así que gracias, muchas gracias por ser parte de esta familia. Queremos también saludar a Delmi Hernández. Y Delmi Hernández nos dice así, dice, feliz sábado. Miren lo que nos dice, feliz sábado. ¿El sábado es un día feliz o no? Muy feliz. Bueno, entonces le agradecemos. ¿Qué le decimos a ella? ¿Le decimos feliz sábado también? Feliz sábado. Bueno, feliz sábado también, Delmi, para ti, que Dios te bendiga muchísimo. Pero ella dice también que tengan un lindo sábado junto a nuestro Creador. Les saludo desde El Salvador, Centroamérica. Miren, nos están mirando desde El Salvador, Centroamérica. Así que Dios te bendiga muchísimo, Delmi, que el Señor pueda acompañarte, protegerte en este tiempo de dificultad, que Dios y sus ángeles estén alrededor tuyo. Bueno, junto con Delmi, con Juan José y todos nuestros otros amigos, como ya saben, vamos a cantar. Porque es importante, el Hijo de Dios debe de cantar, ¿no? El Hijo de Dios tiene que cantar para mantener el ánimo aún en medio de las dificultades, ¿verdad? Así que vamos a cantar y tenemos un canto hermoso, nuestro canto tema de todo este trimestre. Así que vamos a cantar ese canto que habla del Señor Jesús como nuestro Maestro. Cante con nosotros. Que de tinieblas resplandezca la luz. Quien resplandeció para iluminar a quien perdido está. El que todo lo ve, pues sus ojos están por doquier. Maestro que quiere en mí formar con amor el temor de Jehová. Su nombre es Jesús, mi Maestro Jesús. Su nombre es Jesús. Por el gran Creador, útil para mí, para instruir
pues todo se hizo por Él. Su nombre es Jesús, mi Maestro Jesús. 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 Mi Maestro Jesús, mi Maestro Jesús. Jesús es el gran maestro. ¿Qué maestro como el Señor Jesús? Nadie dio las lecciones que Él dio, nadie enseñó como Él enseñó, y creo que nadie tuvo el público que Él tuvo también, ¿no? Tampoco creo que haya habido un maestro que haya tenido tanta resistencia y oposición como Él tuvo. Él es el gran maestro, vivió todo lo que un maestro puede vivir. Así que tenemos al Señor Jesús de nuestra parte, el Señor Jesús que está a través del Santo Espíritu con nosotros, y tenemos que agradecerle a Él. Pero si vamos a hablar de Él y vamos a abrir su palabra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, porque cada vez que abrimos la palabra del Señor, necesitamos orar. Acompáñennos orando. Padre querido, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias por lo que tú haces por nosotros. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos pedir que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos, que guíe nuestros pensamientos, que guíe nuestras palabras también. Y también queremos pedirte que estés con nuestros amigos que están mirando el programa en este momento. Acompáñalos. Los que están escuchando por la radio, también acompáñalos, Señor. Sé con ellos también. Protégelos, líbralos de esta pandemia. Quédate aquí con nosotros y con cada uno de nuestros oyentes. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos una lección fascinante, porque vamos a hablar sobre la adoración en la educación, porque toda esta serie aborda el tema de la educación, ¿no? Pero ahora vamos a hablar sobre la adoración. Dime, ¿hay algún ser humano que no adore o será que todos adoran a algo? ¿Qué piensan ustedes? A ver, vamos a comenzar con Lucas. Pastor, creo que sí adoramos todo. No sé que hoy vamos a decir, la cultura dirá, pues no, pero yo no adoro a una imagen, yo no adoro al sol como los incas en nuestra cultura, ¿no? Los incas, no, pero adoramos algo siempre. A veces es el dinero, a veces es el poder, es un artista a veces de cine. Son cosas que amamos y en las cuales centramos mucho nuestra atención. O sea, la adoración no solamente tiene que ver con el asunto de ponerse de rodillas y confiar que le van a hacer milagritos, ¿no es cierto? Tiene que ver con el asunto de poner en primer lugar, centrar nuestra atención, ¿no? Así que se puede adorar a muchas cosas. Anita, ¿tienes algunas cosas en mente tú que la gente podría estar adorando hoy en día? Claro, bueno, actualmente no se puede adorar incluso a líderes políticos, líderes religiosos también, incluso a nosotros mismos, ¿no? Darnos más tiempo para nosotros mismos y no adorar a quien realmente tenemos que adorar. Cuando nosotros nos ponemos en el centro del universo, ¿no? Y dejamos de pensar aún en los demás, y somos nosotros, nadie más, estamos adorándonos a nosotros. Samuel. En definitiva, no podemos decir yo no adoro nada o algo o alguien. Todos los seres humanos adoramos porque es parte de nuestra naturaleza. Así que la pregunta que debemos hacernos, ¿estamos adorando a la persona correcta? Porque finalmente la adoración termina en una persona. Solo que puede ser en la persona correcta, que nosotros sabemos aquí que es Cristo Jesús, o puede que sea otro. Hay que analizar a quienes estamos adorando. Bueno, querido amigo, no te queremos confundir a ti, que nos estás escuchando, nos estás viendo.
lo que estamos diciendo acá es lo siguiente, que puede ser que todos adoremos algo, aun cuando no siempre le hacemos culto a lo que le adoramos, ¿no? Normal, puede ser que nos estamos adorando a nosotros mismos, pero no nos hacemos un culto a nosotros, ni hacemos una iglesia en nuestro nombre, ¿no es cierto? Pero no hay necesidad de hacer culto, no hay necesidad de hacer una iglesia, hay necesidad solo de ponerlo en el centro de todo y olvidarse de lo demás, hacer de ello lo más importante, lo más significativo, lo que gobierna nuestro pensamiento. Y entonces ya habremos comenzado un proceso de adoración. Pero así es el ser humano. El ser humano es muy tendiente a adorar, ¿no? Es muy tendiente a adorar. En las culturas antiguas, aún aquí, bueno, nosotros, para nuestros amigos que no saben tal vez dónde estamos en Perú, pero aquí en el Perú también nosotros tenemos culturas antiguas que adoraban, ¿no es cierto? No necesariamente les habían enseñado, pero buscaban adorar. Siempre el ser humano ha estado buscando adorar. Ustedes deben recordarse de los egipcios. También tenían un sistema de adoración. Los griegos, una cantidad de dioses tremendos que difícil de aprenderse todos los nombres de los dioses griegos, ¿no es cierto? Aquí en el Perú, ¿se acuerdan ustedes a qué más o menos se adoraba acá o no? A ver, Yo no soy peruano, pero soy ecuatoriano, y en Ecuador hasta el día de hoy se le hace veneración y culto a la Madre Tierra. Pero alguien que es peruano debe responder su pregunta Ajá. del Perú. A ver, Alex. Claro, no estamos muy lejos del Ecuador, de paso, ¿no? También aquí hay esa costumbre, ¿verdad?, de rendirle homenaje, tributo a la tierra, pero creo que estamos más familiarizados con los incas, ¿no?, quienes adoraban pues al sol o pensaban que este era un dios. A ciertas, no solamente al sol, es más, en realidad a aquellas cuestiones naturales que ellos eran incapaces de poder vencerlo, ¿ok? Entonces, como era algo superior, ellos pues tomaban como a un dios, ¿no? Así los incas y otras culturas de diferentes otros países. Las culturas que estaban acá ubicadas, por ejemplo, por la costa de Trujillo, ellos tenían una veneración especial al mar, ¿no? Ellos estaban ahí a la orilla del mar, pero el mar era algo incomprensible para ellos y entonces tenían una veneración especial para el mar. Es interesante, el ser humano siempre ha buscado adorar algo y siempre ha estado adorando algo. Ahora, en la Biblia, nosotros encontramos a un solo ser para adorar. ¿Quién es el que tenemos que adorar en la Biblia, Anita? A Dios. Y cómo lo adoramos es el gran problema acá, ¿no es cierto? ¿Cómo lo adoramos? ¿Saben? Un buen lugar donde empezar, cómo adorarlo, es en los 10 mandamientos. Ahí en los mandamientos existen algunas órdenes explícitas para adorar a Dios. ¿Se acuerdan ustedes algunas de esas? ¿Podemos leer, Anita? Capaz nos puedes ayudar Sí. ahí con alguno de esas órdenes. Bueno, vamos a ir a Éxodo 20. Aquí vamos a encontrar 3 mandamientos que nos hablan acerca de la adoración. Y el primero se encuentra en Éxodo 22. Dice lo siguiente: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el 4º mandamiento, que dice lo siguiente: Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia en el extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Bueno, como dijo Anita, estos son 3 mandamientos que están direccionados al tema de la adoración. Adora solo a Dios, no adores a nada más, ¿no? No vayas a hacerte imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, que esté abajo en la tierra, que vayas a imaginarte que haya debajo de la tierra. No te hagas imagen de nada. Miren, No te cuando inclines. dice que no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, ¿qué es lo que está arriba en el cielo?
¿Qué está arriba en el cielo, Lucas? Los astros, por ejemplo. Están los astros, ¿ok? ¿Qué más podrían estar ahí en el cielo? El propio Dios, los El ángeles propio y Dios. demás. Muy bien. O sea, tampoco tenemos que hacernos imagen del propio Dios, ¿no? Ok, entonces, pero estos mandamientos y el último mandamiento que habla de la adoración también es el que está del versículo 8 para adelante. ¿Cómo lo conocemos nosotros ese mandamiento? Este es el cuarto mandamiento del Decálogo, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos invita de manera especial a recordar a nuestro Creador, que es nuestro Dios, en un día especial que fue separado desde la fundación del mundo. Es un día especial que es el día sábado. Este día nosotros reconocemos a nuestro Dios como Creador. Es interesante que de estos tres, ¿cuáles ustedes piensan que son los mandamientos o cuál de ellos es el mandamiento que se ha olvidado más en nuestro tiempo, Lucas? Pastor, y justamente creo que es el cuarto mandamiento es el que más se ha olvidado, ¿no? La mayoría de personas puede decir de los dos primeros que ya leímos que uno es consciente y pues lo entiende. Pero el cuarto mandamiento, la mayoría de personas dice, ¿hay un día de reposo que guardar? ¿Hay un sábado que guardar? Es el mandamiento olvidado. Es un mandamiento. Bueno, querido amigo, no sé si para ti será la primera vez que tú escuchas de que en los 10 mandamientos de la Biblia, ¿no? En los 10 mandamientos bíblicos, hay 3 que enfatizan la adoración y uno de ellos enfatiza la adoración en un día específico y dándole honor a Dios por un acto específico. Y ese acto es el de ser el creador del cielo y de la tierra. Entonces, ojalá que esto no sea novedad para ti, pero si lo es, te invitamos a leer la palabra de Dios, a profundizar en ese texto, porque Dios quiere que lo adores en un día específico y por una razón específica, porque Él es el creador. Ahora es interesante, sí, ¿quieres decir algo, Alex? Sí, pastor, solo poner énfasis en esto de la adoración, no solo, hablando en nuestro contexto en el que estamos viviendo ahora. En realidad es tan interesante este tema de la adoración porque vemos que el gran conflicto entre el bien y el mal, precisamente es por este asunto, ¿no? De a quién adoramos y por qué adoramos. Recordemos que el enemigo de Dios, él quiso ser igual a Dios, buscó que lo adoren. Entonces, ese conflicto hoy está en medio nuestro, ¿verdad? ¿Por qué adoramos? ¿A quién adoramos en primer lugar? ¿Y por qué adoramos? ¿No? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto para seguir revisando otros pasajes que nos van a ayudar en esta lección. Gracias, Alex. Y yo añadiría una pregunta a la que tú estás proponiendo ahí. Yo diría el cómo adoramos también. ¿Cómo adoramos? Por supuesto. ¿No? Porque ¿se acuerdan ustedes de que en la historia de Génesis, ¿no? De Caín y Abel, los dos estaban adorando al mismo ser, ¿no es cierto? Los dos estaban aparentemente haciendo lo que debían de hacer y parece que tenían una buena razón, pero el problemita entre estos dos, ¿cuál fue? La forma de adorar a Dios. Cómo estaban haciendo las cosas, ¿no? Entonces es importante también pensar en ese cómo, ¿no? En ese cómo. Bueno, lo que dice Alex me lleva a mí a pensar en la gran historia del mundo, porque hemos leído algo que está en el Antiguo Testamento, allá en la historia, en el inicio del pueblo de Israel, que son los 10 mandamientos. No está ahí por primera vez, porque el Señor dice que acuérdate, significa que ya lo había dicho antes, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que al final de la historia, ¿será que el énfasis es el mismo? ¿Será que Dios está pidiendo lo mismo? ¿Será que Dios también quiere que lo adoremos de la misma manera, respetando su nombre? ¿Hay algún pedido en el Nuevo Testamento? ¿Hay algún pedido que hable de que Dios quiere que nosotros lo adoremos también, lo continuemos adorando? Claro que sí, pastor. De principio a fin encontramos la Biblia haciendo énfasis muy marcado al tema de nuestra adoración a Dios. Pero también lo encontramos en Apocalipsis. Podemos leer el capítulo 14, versos del 6 en adelante. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar
y las fuentes de las aguas. Verso 8. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Verso 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Miren, varias veces se mencionan en ese pasaje la palabra adoración. No es una sola vez, ¿no? En cada versículo prácticamente hay una vez que se dice adora a Dios, no vayas a adorar al que no es Dios, no, adora a Dios. Es interesante, o sea, hay un pedido, hay un énfasis fuerte en el asunto de la adoración. Ahora, ¿por qué creen ustedes que ahí en ese versículo, en esa sección del Apocalipsis, que ya está cerrando la historia del mundo prácticamente, el énfasis está en la adoración? Creo que Alex algo de eso ya nos estaba diciendo, pero podremos añadir algunas cosas más, tal vez, Lucas. Pastor, sí, tal vez es el hecho de que en Apocalipsis, este libro que cierra y que nos habla de los tiempos finales también, haga énfasis aquí porque es algo que estamos olvidando, tal vez. Es algo que estamos, tal vez ahí disimuladamente se está yendo hacia otro foco nuestra adoración. Y aquí nos está enfatizando la adoración hacia Dios, hacia quién nosotros debemos centrar nuestra adoración y cómo debe ser esa adoración, pastor. Pastor, es interesante que nuestros amigos puedan hacer un estudio personal allí en sus casas de la conexión que podemos encontrar en estos versículos de Apocalipsis 14, del 6 en adelante que hemos leído, con los versículos de Éxodo 20, del 8 al 11. Allí se repiten muchas palabras de las características a quién debemos adorar, a Dios como creador del cielo y la tierra. Ahí hay un estudio interesante, una comparativa interesante que nuestros amigos pueden hacer para que puedan encontrar el verdadero sentido de la adoración y por qué es importante adorar a Dios en un día especial. Bueno, el versículo 7, ¿no? Es un versículo que se conecta muy bien con Éxodo, ¿no es cierto? Porque hay que adorar al Creador. Bueno, amigos queridos, lo cierto es que el tema de la adoración es un tema central en toda la Biblia. Alex ya nos lo había mencionado, cuán crucial es saber a quién adorar, saber por qué adorar, y añadimos el saber cómo adorar. Pero es necesario que tú pienses en esto y no solamente te quedes pensando, sino que tomes decisiones respecto a esto y veas a quién estás adorando, por qué lo estás adorando y cómo lo estás adorando. Cuando tú te respondes estas preguntas con la Biblia en la mano y puedes decir, yo estoy adorando a este ser porque acá la Biblia lo dice. Yo estoy adorando por esta razón porque la Biblia lo dice. Y estoy adorando de esta manera porque la Biblia lo dice, estás en el camino correcto. Pero si adoras simplemente porque alguien por ahí te dijo, vale la pena que lo evalúes. Así que te invitamos a hacer esa evaluación. Nosotros también siempre lo hacemos, ¿no es cierto? Porque en eso consiste una vida cristiana auténtica. Consiste en evaluarnos a nosotros mismos y pensar qué es lo que estoy haciendo, por qué lo hago, cómo lo estoy haciendo. ¿Dios lo acepta? ¿No lo acepta? ¿Es lo que Dios quiere realmente? Porque puedo yo estar adorando de la manera equivocada. Podría yo estar adorando al ser equivocado. Y eso me podría traer muerte eterna. ¿Quiere decir algo, Samuel? Sí, que hay personas que creen que están adorando a Dios porque, como usted decía, alguien le enseñó así y no porque se dedicó tiempo a que la Biblia diga que es así. Ahora hay gente que tiene muy buenas intenciones de adorar de la forma correcta a la persona correcta, pero esas buenas intenciones no son suficientes. La invitación aquí, pastor, para nuestros amigos, es que tenemos que ir a la Biblia una vez más y que sea ella la que pueda conducirnos de la forma correcta hacia quién debemos adorar. Muy bien, gracias. Gracias, Samuel, por la acotación. Las intenciones nomás no son suficientes, ¿no? Necesitamos también conocimiento, por lo menos saber cómo hacerlo. Bueno, para eso también está acá Diálogo Abierto, ¿no? A pesar de que estamos en tiempo de pandemia, todos sentados medio separaditos, a veces cambiando de un lugar a otro, ¿no es cierto? Pero estamos con ustedes, amigos, para ayudarlos también y también para nosotros ayudarnos a entender cómo Dios quiere que lo adoremos. Vamos a leer una historia que es fascinante. Miren, si hay historias bonitas en la Biblia, esta es una de esas historias hermosas. Se han hecho, para los niños al menos,
Ustedes pueden encontrar en los canales de YouTube una cantidad de dibujitos sobre estas historias, se relatan de muchas maneras. Es la historia de Daniel, en la que se registra en el capítulo 3, versículo 1 al 7, de los amigos de Daniel, ¿no? Y vamos a ir leyendo parte por parte esta historia. Vamos a leer primero los 7 versículos. ¿Les parece? A ver, Anita, y de ahí vamos sacando algunas lecciones. Sí, Daniel 3, del 1 al 7, dice lo siguiente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y ordenó al rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron, pues, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que el oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Es interesante esta historia. ¿En qué contexto se da esta historia? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí para que se haga la estatua? ¿Qué es lo que había pasado un poco antes? ¿Se acuerdan ustedes de la historia? A ver, Lucas. Sí, pastor, creo que en el capítulo 2 podemos ver un poquito el sueño que tiene Nabucodonosor, ¿no? Ese sueño en el que él tiene un sueño tan perturbador de una estatua también, que Daniel le explica y donde vemos ahí una estatua en varias partes con varios materiales, donde la cabeza era de oro, dice, ¿no? Y que representaba a Nabucodonosor. Y luego decía, pero Nabucodonosor, tú no solo vas a quedar aquí. Después de ti va a venir otro reino. Ahí venía el pecho y los brazos de plata, ¿no? Que significaban que iba a venir otro reino después de él. Que lo iban a reemplazar a Nabucodonosor. Lo iban a reemplazar. Y así por cada parte del cuerpo que tenía esta estatua iba a venir otro reino. Pero entonces ahí creo que Nabucodonosor dijo, no, yo no quiero ser solo la cabeza. Está bien, Dios la pero yo quiero ser toda la estatua, ¿no? Y allí el orgullo de Nabucodonosor, que en este momento era el rey de de las potencias mundiales, digámoslo así, pues se llenó tanto que él buscaba la adoración para sí solo, ¿no? Es interesante eso, ¿no? O sea, se hace una estatua porque hay un sueño primero, pero luego de eso, del sueño, y luego de que se descifre el sueño y se le dice a Nabucodonosor que él va a ser la cabeza de oro y todo, algo más pasa. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que pasa? Estos jóvenes, los amigos de Daniel y Daniel mismo, eran personas muy entregadas a Dios, eran personas muy fieles a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va pasando ahí? Bueno, si revisamos un poquito el contexto, nos vamos a dar cuenta que Daniel y sus amigos son traídos prisioneros, son esclavos en esta nación, una nación pagana, una nación diferente a la suya. Ellos adoraban a Dios porque así lo decía la palabra, pero acá adoran a otros dioses y tal. Entonces aquí encontramos a un grupo de amigos, un grupo de jóvenes, eran jóvenes, que tenían que tomar una decisión. Y la decisión era o seguir adorando al Dios de sus padres, al Dios que ellos conocían y creían, o se postraban ante este nuevo Dios. Y ante esa situación ellos decidieron... Y ante esta situación que parece muy sencilla, pues solo te postras y ya está, nadie te está viendo, ellos tomaron una decisión que va a marcar más adelante el curso de sus vidas. Ahora, Samuel, antes de la estatua, ellos ya habían decidido eso, ¿no es cierto? Claro, ya ellos, en otro incidente, en los primeros capítulos del libro de Daniel, podemos encontrar cuando ellos tenían que tomar una decisión si continuar comiendo lo que agrada a Dios o comer una comida diferente que era lo que comía el rey, comida impura. Y bueno, ellos ya tomaron una determinación allí. Son jóvenes que necesitamos estudiar, necesitamos meditar en ellos,
porque necesitamos hoy en día ser hombres y mujeres como estos muchachos que deciden adorar a Dios a pesar de todas las cosas que vayan a venir, porque ellos estaban jugándose su propia vida. Ahora, y Dios los bendice mucho, porque cuando nosotros leemos el capítulo 3 al final, nos damos cuenta de que estos jóvenes, que no eran nacionales, estos eran extranjeros, no tenían nacionalidad, habían sido esclavos, prisioneros de guerra, pero llegaron a la universidad babilónica y crecieron en sabiduría, aprendieron muchas cosas y acabaron siendo, ¿qué cosa? Gobernantes. Pastor, Acabaron siendo gente muy importante, ¿sí, Alex? precisamente iba a comentar eso. Usted allí lo mencionó. En realidad ellos estaban ahora cumpliendo una labor de gobernadores junto a Daniel, ¿no? Eso porque Daniel había interpretado el sueño del rey anteriormente. Y podemos leer, porque es importante, el versículo 8, ¿sí? El versículo 8 hasta unos versículos hasta el 12 dice: por esto, en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Aquí esta palabrita, ¿no? Maliciosamente. Vemos la misma actitud de otros personajes que buscaban hacer daño, ¿ok? Entonces, querían acusar a estos hombres fieles simplemente. Y dice el versículo 10, tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no te adoran, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces, vemos ahí en todo momento, ¿no? Un acto de adoración, si adoraban a la estatua del rey o no. Y estos hombres decidieron pues ser fieles a Dios. Ahora, ahí se nota también una malicia de los otros, ¿no? Porque cuando uno lee el texto, sale a la luz esta envidia. O sea, estos son, mira, tú los has puesto a estos ahí como gobernantes sobre las provincias de Babilonia, pero ellos no te adoran, tampoco adoran a tus dioses. Y a incitación de ellos es que también se hace la estatua, ¿no es cierto? Entonces ahí hay toda una trama para prácticamente obligarlos, forzarlos a dejar de adorar al Dios verdadero y comenzar a adorar a esta estatua, a los dioses de Babilonia. ¿Sí, Samuel? Pero a mí me llama la atención la determinación de estos muchachos. Para ellos eran conocedores del trasfondo de lo que significaba ese acto. Necesitamos hoy día ser cristianos que aprender de estas lecciones. A veces caemos fácilmente, a veces nos dejamos seducir por las tentaciones y entonces desviamos nuestra mirada, nuestra adoración a Dios. Pastor, pero yo quisiera leer 2 versículos que a mí me llaman profundamente la atención de estos muchachos al momento de tomar esta decisión, los versos 17 y 18. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh rey, nos librará. Pero el versículo 18 es fascinante. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es fascinante, porque nosotros hoy día estamos felices cuando las cosas van como nosotros quisiéramos, pero no tenemos esa determinación de decir, bueno, Dios, si es como yo pienso, si es para bien, correcto. Pero a veces cuando la respuesta de Dios es diferente, entonces nosotros ahí empezamos a tambalear un poco. La determinación de estos muchachos es completamente fascinante respecto a la adoración hacia Dios. Ahora, es interesante, si nosotros leemos los versículos anteriores, Nabucodonosor le hace la pregunta directa a ellos. Le dice, oye, Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes, ¿no? ¿Realmente no están adorando? Vamos a tocar de nuevo la trompeta para ver si adoran o no adoran. Yo creo que me han de ver, me están mintiendo, porque yo creo que ustedes van a obedecer. Claro, ustedes siempre han sido leales a mí, así que yo creo que lo van a hacer. Pero ahí viene la respuesta que Samuel nos leyó, ¿no? Mira, señor rey, nosotros lo respetamos, lo queremos, lo apreciamos, pero nuestro Dios, ese está primero.
Ustedes todo importante, nosotros lo que, pero Dios está primero. Y ahí viene el tema de la adoración, Lucas. Pastor, sí. Y aquí viene el punto, porque para muchos, a veces, nuestros amigos dirán, pero ¿qué de malo hay que ellos se hubieran adorado? Estaban en pena de muerte, estaban en riesgo su vida. ¿Por qué no se ponen y adoran? Dios Es que comprenderá. claro, Dios comprenderá, ¿no? Pero en ellos estaban muy incitados los mandamientos de Dios. Y ellos eran conscientes también de que aún ni los ángeles, ni ante los ángeles podían ponerse de rodillas. Y ese acto de ponerse de rodillas era un acto de adoración que solo estaba determinado para Dios y no lo podían rendir en ese momento ahí. Podrían haberse arrodillado físicamente, pero mentalmente mantener su mente en el cielo. ¿Les parece que hubiera sido correcto? Hubiesen dicho, mira, vamos a arrodillarnos, pero mientras nos arrodillamos, nosotros oramos a Dios, no hay problema. Pues, ¿para qué le vamos a orar a la estatua? Pero no lo hicieron, ¿no? Eso es interesante, Samuel. Me río un poco, pastor, porque esa mentalidad pues tenemos hoy día. Esa mentalidad, como decía aquí Alex, ¿no? Dios sabe, Dios va a entender, ¿no? No siempre estamos dispuestos a hacer las cosas que Dios nos pide y le buscamos pretextos para dejar de hacerlo, ¿no? Hay veces no es tan sencillo luchar. Ahora miren, cuando vemos esto de la estatua, vemos esto de la adoración, de forzarlos, ¿no? Esto lleva a mi mente a un texto que está en Apocalipsis. Apocalipsis 13, del 11 al 15. ¿Podemos? Yo quería ¿quiere contar, decir algo, sí, quería algo, contar algo. Anita? Sí, ¿no? Que podemos ver aquí en la historia de estos jóvenes, pues la dependencia que ellos tenían de Dios diariamente, porque no solamente en el culto privado que tenían, sino también en el culto público, pues ellos evidenciaron que solamente teníamos que adorar a nuestro Dios. Muchísimas gracias por la acotación, porque hay veces podemos ser muy buenos cristianos dentro de nuestro cuarto, ¿no? Pero la idea también es ser un buen hijo de Dios delante de la sociedad que nos rodea. Samuel. Sí, antes de terminar ese punto, a mí me gustaría enlazar lecciones anteriores que hemos estudiado. Para alguien llegar a esa situación y no postrarse y tomar esa determinación es porque es alguien que conoce a Dios, que ha estudiado su palabra, que ha estudiado sus mandamientos, porque si no hacemos eso previo, si estos muchachos no hubieran tenido ese conocimiento previo de Dios, llegar a este momento fácilmente iban a caer. Solamente quería cerrar ese punto. No, gracias. La acotación es importantísima. Miren, nosotros necesitamos estar bien conscientes de que Dios nos puede librar aún de la muerte. Y si aún no nos librase de la muerte, Él sigue siendo nuestro Dios porque un día nos resucitará. Gloria al Señor. Queridos amigos, conozcan a su Dios. Dios los ama. Y Dios es el único que les puede dar a ustedes vida eterna. Adórenle a Él sin importar lo que el mundo diga. Guíense en su palabra para adorarlo. Lean su palabra y hagan lo que ella dice. Ahora, vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis 13, del 11 al 15. ¿Por qué leemos este texto? Porque acá también se habla de otra imagen. Voy a pedirle a Anita que por favor nos lea este pasaje. Sí, dice lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no lo adorara. Este es un pasaje muy interesante porque ahí se habla de una bestia y se habla de una imagen y también se habla de la adoración. Se dice que hay una bestia que trata de forzar a los seres humanos a adorar a una imagen de otra bestia, ¿no? Hay un poder que está tratando de forzar a los otros a adorar a una imagen que no debe de ser adorada. ¿De qué momento de la historia se está hablando acá? ¿En cuándo pasa esto de acá, Alex? Bueno, pastor, el texto
es bastante profundo porque me ayuda a entender que voy a decir así, aquella situación que vivieron los hijos de Dios, como lo eran Ananías, Misael, Azarías y Daniel, en el libro de Daniel, de alguna manera esto va a volver a suceder y no van a ser ellos los que se sometan a la prueba, sino vamos a ser nosotros. Porque acá la adoración está, es el tema, ¿verdad? Entonces, ¿a quién adoramos? Hay un poder político religioso, hay un poder político que ayuda a un poder religioso para que adoren a un falso Cristo, a un falso Dios. Y bueno, ahora nosotros somos sometidos a esta prueba, ¿no? Ahora, ¿y cuál será nuestro actuar, pastor? Va a depender de cuánto realmente nosotros estemos conectados con... Claro, no vamos a identificar acá a estos poderes, ¿no es cierto? Pues no es el propósito de esta lección identificarlos. Podríamos estudiar y tratar de encontrar la identificación con seguridad, pero el punto acá es que tarde o temprano va a llegar el día en el que nosotros vamos a encontrarnos forzados a adorar de la manera equivocada, al ser equivocado, en la forma equivocada, en la razón equivocada. O sea, la adoración se va a convertir en un punto crucial, si adoro a Dios o no adoro a Dios. Y ojalá nosotros podamos en ese momento tomar la decisión que tomaron estos jóvenes. Adorar a Dios aun cuando la vida esté en peligro. Aun cuando me tengan que quitar la vida, voy a adorar a Dios. ¿Ya? Y yo creo que esa es la invitación para ustedes también, amigos, que ustedes también adoren a Dios. Llegará el día en que no va a ser fácil adorar al Señor y hacer lo que su palabra dice. No va a ser sencillo obedecer lo que la palabra de Dios dice, porque llegará el día en el que nos forzarán a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. Pero es ahí cuando tú y yo necesitamos ponernos al frente y como estos valientes jóvenes decir lo que Samuel leyó. Señor presidente, señor rey, yo lo respeto, lo quiero, oro por usted, pero mi Dios es primero y yo haré lo que mi Dios manda. Samuel, ¿quieres decir algo tú? Es importante recordar, un texto de Apocalipsis dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Y aquí es importante, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17. 12:17. Pastor, nuestros amigos necesitan recordar de que Satanás siempre va a estar detrás de aquellos hijos obedientes a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos la esperanza de que nuestro Señor va a resucitarnos cuando Él venga y que nuestra vida puede perecer en esta tierra, como los jóvenes. Una invitación también ¿cuál sería la palabra? Se me fue la palabra, no a amar esta vida en el sentido de no, capaz no agarrarnos, ¿no? De esta temporalidad en la que nosotros pasamos, ¿no es cierto? Porque hay veces todo pensamos que se trata de este tiempito, cuando todavía la vida está para empezar cuando el Señor Jesús vuelva, ¿no? Entonces el mensaje es eso. Los hijos de Dios siempre han sido tentados, siempre han pasado dificultades y no será diferente con nosotros hoy y no será diferente de aquí a poco en la historia de esto. Gracias por traer acá este texto tan importante. El enemigo de Dios está con tanta ira atacando y en el tiempo del fin atacará con mucho más fuerza todavía a los hijos de Dios porque no quiere que ellos hagan su voluntad. Ahora, en la experiencia de estos jóvenes hebreos, ¿no? Que tenían por nombre hebreo Ananías, Misael y Azarías, ¿no es cierto? Y que fueron cambiados sus nombres. En la experiencia de estos tres jóvenes, ¿cómo fueron los resultados? Al final acabaron sufriendo la muerte. ¿Qué pasó, Lucas? Pastor, cuando hablemos la historia de estos hombres, pues vemos que no, ¿no? Que su vida más bien termina siendo, sus nombres terminan siendo más bien enaltecidos, ¿no? Son nombrados, son excelsos. Y lo que es interesante, Nabucodonosor termina pidiendo que ya no se adore a la estatua, sino que se adore al Dios de estos tres jóvenes. En este caso, a Jehová. Sería bueno, pastor, leer algunos versículos de la Biblia, compartir con nuestros amigos. Podríamos leer desde el versículo 24 en adelante. Dice, entonces el rey, bueno, más adelante, antes de esto vamos a encontrar que el rey se airó contra ellos.
y los mandó al horno de fuego. Se calentó el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Y bueno, en el verso 24 encontramos, entonces el rey Nabucodonosor se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres cómo el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. El versículo 28 dice, y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir a adorar a otro Dios que a su Dios. Aquí vemos cómo el rey engrandece más que a ellos solamente, en realidad el rey está reconociendo al Dios quien libró y cuidó a estos jóvenes hebreos. Claro, y los últimos versículos son impresionantes para mí, el 29, el 30, ¿no es cierto? Porque estos jóvenes acaban en una situación mejor que la que estaban antes y ahora todos están prácticamente conscientes de que hay un Dios sobre cualquier Dios babilónico y que a ese Dios debemos de adorar. El mismo Nabucodonosor acaba reconociendo eso, ¿no? Ese es impresionante. ¿Cuánto poder tiene este testimonio poderoso de alguien que está dispuesto a adorar a Dios? Sí, Samuel. lo que estaba diciendo, es importante el testimonio y es importante a cuánto podemos ser nosotros hoy día si también tomamos la determinación de adorar a Dios y que la gente pueda ver en nosotros una diferencia y que esa diferencia que hay en nosotros pueda llevar a otros a conducirlos también a Dios. Ahora, en este tiempo, no sé si ustedes, pero en este tiempo no nos mandan al horno de fuego, ¿no es cierto? No sé, capaz alguno de nuestros amigos vive en algún país, en algún lugar un poco complejo, en el que sí realmente es complejo adorar a Dios. Es probable que tú nos estés viendo desde algún lugar, porque no sabemos desde dónde nos ven nuestros amigos, ¿no? Pero si tú puedes ponerte en contacto con nosotros, estaríamos felices de que te pongas en contacto con nosotros también. Bueno, lo cierto es de que ahora, aquí por lo menos en nuestro ambiente, no vivimos ese tipo de persecución. Mira, si tú no adoras, no haces esto, vas a acabar en una mala situación, vas a acabar en un horno quemado, ¿no? Pero hay veces también vivimos nuestras pruebas. Hay veces también tenemos dificultades. Por ejemplo, hemos hablado del 4º mandamiento, del día sábado. No es tan sencillo, hay veces, guardar el día sábado. A veces se complica porque el compañero de estudios no entiende que yo no puedo ir a reunirme en ese día, que debo de adorar a mi Dios, ¿no es cierto? Hay gente que no entiende por qué yo tengo que orar, ¿no? Hay gente que no entiende por qué yo tengo que leer mi Biblia. No siempre es fácil. ¿Alguno de ustedes ha vivido alguna experiencia así medio compleja en la que no podía ejercer su fe con libertad? Que no podía orar, leer su Biblia, hacer sus actividades religiosas con libertad. ¿Alguno de ustedes se ha sentido presionado por ese lado o no? A ver, algún ejemplo ahí, Lucas. Pastor, yo tal vez conté una experiencia que pasé en la universidad cuando estudiaba anteriormente y pues en la universidad estatal cuando yo estudiaba pues no hay mucha conciencia del sábado, ¿no? Las personas no conocen el sábado. Yo me acuerdo esa vez que teníamos un examen final para aprobar el curso y el profesor se le da por darnos el examen en sábado. Y dice, pues ustedes tienen que venir sí o sí el sábado. Para mí no fue mucho problema porque decía, Señor, yo voy a ir a la iglesia, voy a estar tranquilo y lo dejo en tus manos. La cuestión, pastor, fue mis amigos.
mis amigos en esa preocupación también, pongo de ellos, ¿por qué no viene y esto, otro? Me acuerdo que me llamaron al celular, llamada tras llamada, llamada tras llamada. Yo estaba tranquilo en el culto, en la mañana me acuerdo que pasé la hora del examen pasó, yo estaba en la iglesia con los hermanos. En la tarde reviso y recibo decido escuchar la llamada de uno de ellos. Y me dice, pues, ¿pero por qué no vienes? ¿Por qué no le pides permiso a tu pastor? Eso, o sea, una presión. Y me hacían sentir un poco mal, ¿no? Decía, pero Señor. Yo decía, Señor, lo dejo en tus manos. Yo le explico a él, pero a veces la gente, las personas no entendían, ¿no? Mis amigos no entendían. El hermoso fue pastor después. Cuando le dijo, yo voy a hablar con el profesor después, no te preocupes, le digo. Está bien, ya ve tú con tu religión, me decía, no, ve tú con tu religión, me decía. Y pastor, lo bonito fue que después de que esa persona me dijera todo eso, me dice, ya, pero igual, el profesor quiere hablar contigo, llámale después, me dice. Y justamente después del sábado yo le llamé al profesor y me dice, Lucas, vente mañana al domingo a tal hora, yo te espero en tal salón para que des tu examen. Pero, o sea, la presión que uno siente en ese momento con los amigos a veces no es bonita, pastor. Y esa palabrita, pastor, la presión de grupo es tal vez una de las cosas con las que luchamos mucho dentro de la adoración hoy. Claro, y no es sencillo. Yo creo que para estos jóvenes, ¿no? Tampoco ha sido sencillo, porque ellos estaban parados ahí rodeados de mucha gente que los conocía. Habían muchos otros gobernadores, habían otros que estaban siendo gobernados por ellos, ¿no? Porque eran parte de sus provincias, pero ellos parados ahí. Así que el grupo podría haberlos forzado a hacer algo que no debían de hacer, pero ellos se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles a Dios. Y queridos amigos, nosotros queremos invitarlos a ustedes, a que ustedes sean fieles a Dios, a pesar de lo que el grupo pueda forzarlos a hacer. Vamos a saltarnos ahora a otra experiencia. Aunque ¿no? los cielos se desplomen, como diría una escritora. Muy bien. Vamos a saltar a la experiencia del Señor Jesús. El Señor Jesús también nos invitó a adorar. ¿Alguien puede leer Juan 4:24? A ver, Anita. Sí, Juan 4:24 dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿En qué momento se dijo esta declaración? ¿Cuándo lo dice el Señor Jesús? Cuando ¿A quién le Jesús dice? estaba con la mujer samaritana. Estaba con la mujer samaritana y sentada en el pozo, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? ¿Los samaritanos se podían ver con los judíos? No se podían ver, o sea, es un contexto muy especial en el que se dice esta frase. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad, Samuel? Pastor, allí hay dos palabras interesantes, espíritu y verdad. Creo que podríamos hacer un poquito más de énfasis en la segunda, y es que nosotros necesitamos, bueno, ya Pablo va a decir que nuestra adoración tiene que ser lógica, no una adoración solamente emocional. Nuestra adoración tiene que tener fundamentos sólidos. Y los fundamentos sólidos de nuestra adoración lo encontramos en la verdad, en la palabra de Dios. Porque esta es la verdad, ¿no? Esta es la verdad. Así que en espíritu, en verdad es esto. O sea, fundamentada en la palabra de Dios. Y en espíritu, Anita, Tiene que ver con nuestra mente, con nuestro corazón. tiene que ver con lo que tenemos en nuestro interior. Fundamentado en esto, pero también adorando con lo que tenemos en la mente, con lo que tenemos en nuestro corazón. Porque imagínense una persona que esté adorando a Dios lleno de odio, lleno de rencor, lleno de envidia. ¿Puede adorar a alguien así? No sabría responder no y sí. No sería adoración. No sería adoración, ¿no? Si yo estoy sentado ahí planificando matar a alguien, ¿no? ¿Cómo podría estar adorando? Pero creo que la cosa es un poco más profunda todavía, porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben de adorarlo en espíritu. Es como que Dios es esto y yo lo adoro en la manera en la que Dios es. ¿Me están entendiendo ahí? O sea, Dios es espíritu y yo le adoro en la manera en la que Dios es. No le voy a adorar a Dios de otra manera. Vamos a ponerlo así para que quede un poco más claro esto y para que nuestros amigos también puedan entenderlo bien. Dios es espíritu, yo no lo puedo adorar en piedras. Dios es espíritu, yo no lo puedo adorar en yesos.
lo tengo que adorar en lo que Él es. Él es espíritu, yo lo adoro en espíritu. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Tiene que ver con todo lo que yo tengo realmente en mente, con todo lo que yo tengo en el corazón, con lo que yo pienso que Él es, cuán grande es, cuál es su forma, qué es lo que me hace a mí, qué es lo que yo debo de hacer para Él. Y en verdad, porque está fundamentado en la palabra de Dios. El versículo 20, ¿vas a decir algo? Pero solo déjame leer el 23. Sí, sí, El 23 adelante. es interesante, porque leímos el 24. El 23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Sí, gracias Samuel. Ya se había mencionado que la adoración, pastor, en espíritu y verdad implica entendimiento, sencillez de corazón, ¿verdad? Todas nuestras actitudes mentales hacia Dios. Y voy a responder las tres preguntas, pastor, que nos hacíamos al inicio, ¿no? ¿A quién adorar? ¿Por qué adorar? ¿Y cómo adorar? Podría utilizar la Biblia y mostrar algunos textos bíblicos, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Ya hemos entendido que tenemos que adorar a Dios porque los mandamientos así lo indican. Debemos adorar a Dios, ¿por qué? Porque Dios es nuestro creador, porque Dios es nuestro sustentador, nuestro redentor. Y ahora estamos entendiendo que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. No como en el caso de Nabucodonosor, que quería que adorasen a una imagen, ¿verdad? Entonces, en nuestros días, no estamos en Babilonia, pero estamos en el Perú, estamos en el país donde nos encontremos, y muchas veces seguimos ciertos modelos. Y hoy la Biblia nos está demostrando que la adoración, pues, es a través del espíritu y de verdad. Gracias Alex, ¿no? ¿Por qué será que Dios busca este tipo de adoradores? ¿Por qué a Él le interesa gente que adore en espíritu y en verdad? ¿Qué piensan ustedes? Pastor, porque creo que esos son los adoradores que nacen, que tienen una adoración más sincera y real, verdadera. Porque, pastor, yo quizás veces acá acotar, porque esto se da en ese contexto en el que la mujer pero dice, Señor, ¿dónde hay que adorar? Dice, ¿no? En Samaria, aquí en este monte, o en Jerusalén, ¿no? Y ahí Jesús le responde justamente esta respuesta, ¿no? De que no es tanto ya el lugar donde se adore, ni los ritos tanto que hagamos, porque a veces tenemos tantas prácticas comunes, tantos rituales, donde solo lo hacemos por mero cumplimiento, pero no porque nazca de nuestro corazón. Los judíos adoraban según ellos, pero Jesús les dijo que su corazón estaba lejos de Dios. En la forma, para que la gente nos vea, nosotros podemos parecer unos verdaderos adoradores, pero más que parecer, necesitamos ser. Y eso, yo puedo engañarle a los demás, a alguien, y venderles una figura de quién soy, pero a Dios no podemos. No le Así que puede más engañar. importante que parecer es ser. Esto sin que parecer también sea importante. Por supuesto, porque cuando hablamos de adorar en espíritu y en verdad, hablamos de dos cosas importantes. Una es que tenga contenido, que tenga fundamento, que sepa lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y que sepa por qué lo estoy haciendo, que sepa la forma correcta en la que yo estoy haciendo mi adoración. Porque también podemos llegar al otro extremo, decir, bueno, yo voy a adorar en espíritu y en verdad, significa que yo creo mi verdad de cómo yo la adoro, y yo voy a poner un buen espíritu y se acabó. Pero no es eso lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo, tú para adorar en espíritu y en verdad, tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios y tienes que estar fundamentado en la palabra de Dios. Vamos a leer un texto más, Primera de Crónicas 16:29. Primera de Crónicas 16:29. Para ver qué significa adorar al Señor en la belleza de la santidad. A ver, ¿quién quiere leer ese pasaje? Primera de Crónicas 16:29. ¿Y qué significa adorar a Dios en la belleza de su santidad, Anita? Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. En la hermosura de su santidad. ¿Qué significará eso? ¿Cómo es que yo adoro a Dios en la hermosura de su santidad? Bueno, aquí lo que Dios quiere es que nosotros podamos, pues,
apartarnos de nuestras malas costumbres, de todo lo malo que nosotros podemos hacer, todo lo malo que nos rodea, ¿no? Que las personas que lo adoren en sí tienen que ser personas que tengan una mente y un corazón limpio, porque finalmente esto va a dar la belleza de lo que es la adoración delante de nuestro Dios. Bueno, ¿alguna vez ustedes, así repito, han sentido o sea, no solamente sentir, porque vamos al culto, pasamos momentos con la Biblia, hay veces estamos a solas, y hay veces es un día normal y común, pero hay momentos muy especiales en los que la palabra de Dios a veces toca tu corazón. Hay momentos en los que cuando tú estás en una reunión de adoración a Dios, llegas a tomar decisiones importantes en tu vida, ¿no? Y creo que a eso se refiere adorar en la belleza de su santidad, porque llega un momento en el que tú te das cuenta que realmente estás en la presencia de un Dios vivo, de un Dios que hace cosas maravillosas por nosotros. Samuel, quiere decir, en los últimos segundos que nos quedan del programa. Sí, pero decirle esto pero decir bien esto, pero en la oración, cuando oro, yo encuentro eso. Yo encuentro un momento muy especial. Por algún motivo, cuando yo empiezo a orar, empiezo a contarle a Dios cómo me sorprende toda la grandeza de su perfección en la creación. Siempre mis oraciones personales giran en torno a exaltar a Dios en eso y a decirle, oye, cuán grande es usted. Y allí en esos momentos yo encuentro mi forma de adorar a Dios. Mi forma de adorar a Dios. También está en la música, en la alabanza, pero personalmente yo en la oración, en mi momento especial, en mi comunión con Dios, yo encuentro una forma linda y extraordinaria de adorarle. Gracias, Samuel, por compartir la experiencia. Queridos amigos, el tiempo pasa volando, ¿no? Hemos tenido una lección muy interesante. Cerramos pidiéndote que tú adores a Dios, que lo adores de todo corazón, pero que lo adores fundamentado en la palabra de Dios y que lo adores siendo guiado por el Espíritu de Dios que habita a nuestro lado y que puede guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Permítame cerrar este episodio haciendo una oración y pidiéndole a Dios su protección. Vamos a orar. Padre querido, gracias Señor por la vida, gracias por tu palabra, gracias por ser un Dios amoroso, gracias por darnos la posibilidad de adorarte a ti, por decirnos cómo debemos de adorarte, por darnos las indicaciones del por qué tenemos que adorarte. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y a hacer eso realidad en nuestras vidas. Bendice a las personas que están mirando este programa, protégelas, por favor, en medio de tanto dolor, en medio de tanta muerte, que tus santos ángeles los cuiden a ellos. Y si están sufriendo la pérdida de un ser querido, dales la paz, el conforto que necesitan. Sé con ellos, por favor. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Este ha sido su programa Diálogo Abierto. Nos vemos en el siguiente episodio.